Podemos decir, ya decíamos el día de ayer que el cuerpo no tiene símbolos, el cuerpo es presimbólico. Desde el punto de vista evolutivo, lo simbólico apenas tiene alrededor de hace 80.000, 40.000 años. Esto es cuando se desarrollan todos los procesos corticales superiores en este proceso de la evolución cerebral. Sin embargo, nuestro diseño anatómico, decíamos que es paleolítico, esto es data de aproximadamente hace 150.000 años. Aparte, previo a estos 150.000 años del diseño anatómico evolutivo en la etapa paleolítica, pues tenemos precisamente el dato de la célula motora. Esto es esta célula que permitió sobrevivir a partir de tener una especie de flagelo, una especie de colita, como en el caso de un espermatozoide, que le permitió moverse. Esto es, las células tienen diferentes formas, ¿no? Regulares, irregulares, ovales, etc. Sin embargo, este tipo de deformaciones en la célula les permitía tener cierto tipo de movimiento. Ajá. Hubo una serie de células que tienen un flagelo. Esta es una especie de colita. Esa colita, ¿verdad?, empieza a moverse. Ajá, ¿verdad? Y cuando empieza a moverse, por ejemplo, cuando hubo una erupción volcánica y entonces llega toda la lava, pues muchas células murieron. Pero hubo ciertas células que son nuestros antecesores, ¿verdad?, hace miles de millones de años sobre la Tierra, que tuvieron la capacidad de moverse. Entonces, cuando tuvieron esta capacidad de moverse, pudieron irse hacia otro lugar y sobrevivieron. Y las otras perecieron. Entonces, este flagelo en la célula es lo que después empezó a desarrollarse como la célula motora. Lo que posibilitó, cuando aparecieron, en este caso, todos los seres vivos en el agua, posteriormente en la tierra y después en el aire, permitió que tuvieran partes del cuerpo que tenían la función de moverse para sobrevivir. Entre mejor te movieras, ya sea saltaras, treparas, te sumergieras, nadaras, tenías más posibilidades de sobrevivir. ¿Okay? Entonces, el movimiento va a ser uno de los elementos fundamentales del lenguaje del cuerpo. Podríamos decir que el lenguaje del cuerpo es movimiento. Tendríamos que entender ahora de qué tipo de movimiento en el cuerpo estamos hablando. Vamos a entender, por lo menos, vamos a tener dos ejes del movimiento. Vamos a tener un eje de un movimiento expansivo, ¿verdad? Vendría siendo algo así. Esto se expande. El movimiento expansivo. Y el contrario del movimiento expansivo, ¿cuál va a ser? Contractivo. Contracción. La contracción, exactamente, ¿verdad? Ese movimiento de expansión y contracción. Es también el movimiento de dilatación, ¿no? Y constricción. ¿no? Dilatación y constricción, ¿no? Entonces nos dilatamos y nos constreñimos, ¿verdad? Este movimiento de expansión y contracción, cuando fluye, ¿verdad?, genera un flujo de expansión y contracción. Pero cuando ese flujo se detiene, puede ser que nos quedemos en un nivel de expansión o que nos quedemos en el otro polo, que es la contracción. ¿Sí? Entonces, este flujo de expansión y contracción podríamos decirlo que es horizontal. Cuando vamos trabajando con cada segmento en el cuerpo,
vamos, identificamos, podemos leer la lectura del movimiento en el cuerpo a partir de la expansión y contracción. Esto es, si en el segmento ocular hay contracción o expansión, si en el oral hay contracción o expansión, en el cervical, en el torácico, en el diafragmático, en el abdominal y en el pélvico. Entonces nuestro cuerpo, en estas tres cavidades, ¿verdad? La cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad pélvica, va a contener en su interior, en esa cueva, en esa cavidad, va a haber una bolsa pulsante. Vamos a tener precisamente esta especie de vejigas, esta especie de bombas que van a tener precisamente este movimiento de expansión y contracción. Cuando Karina decía, es que siento una opresión aquí en el pecho, ¿de qué estamos hablando? El lenguaje de su cuerpo, el lenguaje del movimiento, está teniendo una contracción. Si nosotros decimos, ah, claro, después yo le dije, claro, es miedo. ¿Eso qué es? Eso ya es una palabra, igual que la palabra contracción y expansión, ¿no? Son referentes lingüísticos para referirnos a un movimiento en el cuerpo, un movimiento energético. El miedo no existe. El miedo es un constructo lingüístico de nuestra cultura. Lo que existe, para seguir utilizando palabras, es este movimiento energético en cada parte del cuerpo que supone expansión y contracción. Esto es, las emociones, esto es una emoción. Emoción, movimiento hacia afuera, movimiento de órgano. Nuestro cuerpo es un cuerpo emocional, es un cuerpo en movimiento que se encuentra en constante expansión y contracción. Entonces, en cada una de estos tres, ¿cómo le llamábamos? Bloques, de estas tres cavidades, vamos a tener estas bombas pulsantes. Cada bomba pulsante, en este caso el cerebro, el corazón y los pulmones, y en este caso nuestros órganos pélvicos, van a tener diferentes ritmos. Estos ritmos van a estar determinados por todo un complejo sistema, especialmente hormonal, que va a estar relacionado con nuestras glándulas. ¿Okay? Entonces, la bomba de nuestro cerebro tiene un ritmo distinto que la bomba de nuestro corazón, que la bomba de nuestros pulmones, que la bomba de nuestros órganos pélvicos. Esto es, cuando ustedes ven un reloj, desarman un reloj, ustedes van a ver que tenemos diferentes tamaños de engranes, y que hay unos engranes que corren más rápido, y lo llamamos segunderos. Y después le siguen otros engranes que van un poquito más lentos, le llamamos minuteros. Después hay otro engrane que es mucho más lento, y eso va marcando las horas. Y después hay otro engrane abajito, mucho más grande, que va marcando los días. Y hay algunos que hasta pueden marcar los años, y eso es más lento, ¿no? Es igual un poco como el sistema solar. Tenemos entre más cerca del Sol o entre más lejos, entre más amplia sea la circunferencia que tenga que recorrer, es más lento y más amplio. Entre más corta es más rápida y más corta, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo vamos a tener diferentes biorritmos que van a estar de alguna forma influenciados o determinados por todos nuestros procesos hormonales. Esos procesos hormonales son flujos. Esos procesos hormonales corren a través de nuestra sangre, de nuestro bioplasma. ¿Okay? El tiempo hormonal es mucho más lento que el tiempo neurológico, porque el tiempo neurológico trabaja con electricidad, y el tiempo hormonal se lleva a través de la sangre.
es más lento. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque en nuestro cuerpo tenemos precisamente esa serie de engranajes que marcan diferentes ritmos precisamente en nuestro cuerpo. De tal forma que nuestro cuerpo va a ser una especie de gusano. Si lo vemos de forma vertical, tiene esta forma, ¿no? Si lo vemos de forma horizontal, va a tener esto. Este gusano va a tener diferentes anillos que le va a permitir, con esos anillos, una movilidad hacia adelante. Ustedes han visto cómo nadan los delfines, que van así, tienen este movimiento. Entonces, decimos ahí, es una onda pulsatoria, ¿verdad? Va de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, y entonces se va arrastrando el gusano. ¿Okay? En el caso del cuerpo también tenemos esas ondas, ¿verdad? Una de esas ondas más importantes es precisamente la peristalsis, ¿no? Cuando comemos, ¿verdad? Entonces entra por todo el tracto digestivo, ¿verdad? Va absorbiendo los nutrientes a partir precisamente de la metabolización. Primero los va destruyendo y después va retomando los aspectos que son nutrientes y los otros los desecha. Y entonces nuestro cuerpo va haciendo esto hasta que sale. Cuando tú quieres alcanzar algo, no haces esto. Esto es reposo. La digestión te lleva a un estado de vagotonía. Las personas que están relajadas pueden reposar. Decimos, vamos a reposar la comida y nos da sueño. Lo estamos reposando. Nuestra peristalsis tiene esta dirección. Pero cuando de repente aquí escuchamos un sonido, nos vamos hacia arriba, ¿verdad? Y entonces tenemos una posición que ya le llamamos de simpaticotonía. La simpaticotonía nos expande, nos coloca en un estado de alerta. ¿Qué está pasando? Cuando nos ponemos en estado de alerta, la peristalsis se detiene. Las personas estresadas en estados de simpaticotonía tienen problemas peristálticos digestivos. ¿Ok? Entonces, simpaticotonía y vagotonía, ¿no? Vagotonía es estado de reposo, ¿verdad? Y, digamos, en ese estado de expansión, estoy a gusto. A ver, ¿de reposo, perdón? Reposo, vagotonía, expansión. Y cuando estoy en un estado de alerta, de simpaticotonía, tensión. ¿Qué está pasando? Voy hacia arriba. Cuando reposo, voy hacia abajo, siguiendo la dirección de la peristalsis, ¿verdad? Cuando estoy alerta, voy de abajo hacia arriba, porque necesito alcanzar cosas, necesito defenderme, ¿ya? Entonces ahí entra precisamente el fight or flight, ¿no? El lucha con los brazos. Entonces acaba la fuerza en la zona torácica, ¿verdad? Hay inervación de toda la parte superior de nuestro cuerpo. ¡O córrele! Entonces activa nuestras piernas y corro. Pues es como el estrés. Es el estrés. El estrés es el sistema general de adaptación. ¿Qué es lo que está funcionando en el estrés? Pues lo vamos a ver, el eje hipotalámico, hipoficiario suprarrenal. El hipotálamo es precisamente el que recibe toda la información de los sensorreceptores y a su vez envía información a la hipófisis para segregar toda una serie de sustancias, especialmente los glucocorticoides, que permiten la activación de una respuesta de lucha-huida en todo nuestro sistema neuromuscular. Después vamos a ir viendo esa parte. Entiendo, pero es rápido. O sea, lo entiendo perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí este proceso de expansión y contracción. Tiene que haber en este proceso de expansión y contracción, para que exista un movimiento, que es lo que hicimos ahorita. A ver, abre y cierra tus ojos, abre y cierra tu boca, mueve tu cuello, mueve tus hombros, tu pecho, tu diafragma, tu abdomen, tu pelvis. Entonces,
vamos haciendo esto. ¿Ustedes recuerdan el breakdance? Sí. ¿No? Entonces tú ves a alguien bailando breakdance y entonces está movilizando toda la coraza, ¿no? Vamos a decir como dicen en el pues mueve el bote, acá dice mueve la coraza, ¿no? Y entonces cuando mueves la coraza, mueves todos los segmentos de forma articulada. Entonces eso lo podemos ver en la danza árabe, en el breakdance, en el hip hop, en la bachata, en la salsa, en la capoeira, en las diferentes formas de danza, de expresiones artísticas, nos vamos a encontrar precisamente con este lenguaje del cuerpo que es el movimiento articulado en un flujo de expansión y contracción. Es el flujo vital, es el flujo excitatorio. Por eso nos gusta bailar, a quien le guste. O si no, a todos los niños nos gusta jugar. Porque también en el juego hay este flujo excitatorio. Nos encanta ir, cuando somos niños, y tenemos determinada edad, nos encanta ir a los columpios. El columpio es excitatorio. Si yo estoy en el columpio, ¿verdad? Y si hacemos este movimiento del columpio, es como un movimiento, ¿cómo se llama este movimiento? Sí, Ajá. ¿Cómo tienen las secadoras? Giratorio. Centrífugo y el otro centrípeta, exactamente. Si el movimiento es así, ¿hacia dónde va el movimiento? ¿Hacia dónde lo jala? Hacia afuera. Si tú tienes el columpio aquí en la base está sentada, ¿no? ¿Qué hay en la base? La cadera. La pelvis. La base, exactamente. Y entonces, si tú mueves el niño así, ¿hacia dónde va todo el flujo sanguíneo? ¿Qué se está inervando? La pelvis. Y entonces el niño o la niña va a empezar a sentir esa corriente excitatoria que llega a los genitales. Esto es. El columpio es una experiencia sexual para el niño. Por eso les gusta. Mamá, llévame al columpio. Si la mamá o el papá no están sexualmente para el niño, ¿verdad? Pero pues dice, pues, pero no me enseñan, no me acompañan sexualmente, me reprimen mi excitación, pero si me dejan ir al columpio, pues vamos al columpio. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué va pasando? Estos ritmos tienen que estar sincronizados para poder hacer este movimiento. Si yo no sincronizo este movimiento, voy a estar así, ¿verdad? Y entonces, pues el nuevo baile, ¿verdad? A la chompiras o al chavo del 8, ¿verdad? Entonces, ahí decimos que estamos bloqueados, ¿verdad? Porque no hay precisamente esa coordinación. Tus ritmos están desfasados. Estás descompensado. Este proceso de expansión y contracción son fuerzas. Son fuerzas dinámicas de expansión y contracción. Esas fuerzas dinámicas funcionan hidráulicamente, ¿no? Si en una parte tú le subes mucha presión, en otra parte baja, ¿verdad? Hay una compensación de fuerzas hidráulicas que van permitiendo entonces la regulación. Si nosotros perdemos presión en ciertas partes de nuestras cavidades, de nuestras bombas, de nuestros tubos, nos vamos a descompensar dinámicamente. Una descompensación dinámica va a suponer precisamente una enfermedad. Vamos a perder el ritmo. ¿Qué es lo que pasa? Que el diseño anatómico de nuestro cuerpo, que se dio hace aproximadamente 150,000 años y que se ha seguido transmitiendo prácticamente de forma intacta desde el punto de vista genético, ¿verdad? Sigue operando en nuestra actualidad. Entonces, esos gradientes internos, los gradientes son esas diferencias de presión interna con respecto a las diferencias de presión externas, van a permitir que nuestro cuerpo se encuentre equilibrado. Esto es, nuestro cuerpo va a estar en un estado de homeostasis,
de equilibrio entre el organismo y su ecología. Cuando la ecología genera presiones que sobrepasan la capacidad de metabolización y de regulación de las dinámicas y de las fuerzas internas que constituyen el equilibrio y el flujo peristáltico del movimiento de expansión y de contracción de nuestro cuerpo o se defiende o se colapsa. Si se defiende, entra en un estado de simpaticotonía, flight or fight. Si nuestro cuerpo se descompensa y se colapsa, entonces vamos a tender a tener dos tipos de respuesta. O nos paralizamos o nos desmayamos. Son 4 tipos de respuestas. ¿Okay? Entonces, cuando nos colapsamos, entonces nuestro cuerpo pierde definición. Cuando luchamos y huimos, nuestro cuerpo se extradefine. ¿Okay? Entonces, estos dos polos en los cuales nos encontramos en la actualidad generan precisamente los dos polos de las enfermedades. La ansiedad, que es la activación de todo nuestro sistema nervioso o la sobreactivación de nuestro sistema nervioso, especialmente del eje hipotalámico, hipofisiario suprarrenal, o la depresión. Hay una depresión de las fuerzas dinámicas, ¿verdad?, que nos lleva precisamente al estado de colapso, de enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es importante conocer del lenguaje del cuerpo? Que para mantener la compensación y el equilibrio interno de nuestro cuerpo, debemos precisamente de mantener este flujo de expansión y de contracción. Bueno, entonces decíamos que tenemos este nivel de lenguaje que podríamos llamar horizontal y que lo vamos a ver en cada uno de los segmentos y hay que leerlos, ¿verdad? Por ejemplo, unos ojos desorbitados o unos ojos apagados, profundos, sin expresión, ¿verdad? Una boca que busca succionar o una boca agresiva. O una boca paralizada. O un cuello rígido, ¿no?, ¿verdad? O un cuello corto, o un cuello alargado, o una zona torácica donde la persona tiene los brazos encogidos, ¿verdad? O tiesos, o sueltos, hay personas que miran así, ¿verdad? O una persona que tiene toda la zona torácica cubriendo o abriendo, ¿no? O que en su diafragma y en todo tiene dificultades para respirar, y entonces respira, ¿verdad? Tiene hiperventilación o hipoventilación, entonces no vemos si está respirando o no la persona. Entonces, en cada segmento del cuerpo podemos leer este lenguaje. Es un lenguaje binario de expansión y de contracción. Cuando ese lenguaje deja de ser pulsatorio, cuando ese lenguaje en esos movimientos se fijan, se detienen, se genera una defensa o una coraza. Se genera un patrón de respuesta. Y después vamos a ver que eso se llama, ¿Lo puedes repetir? precisamente, ¿Cuándo es el lenguaje qué? cuando ese lenguaje en ese proceso de expansión y expansión se detiene. Si yo me detengo en la expansión, entonces voy a estar así. Entonces voy a generar una defensa. Pero si ese patrón de respuesta, ¿verdad?, se da en la contracción, ¿no?, o la expansión, dependiendo, puede estar así. Entonces voy a tener este patrón de respuesta. El movimiento de cada segmento y de la totalidad de tu cuerpo nos permite entonces explorar la arqueología de tu cuerpo. ¿En qué momento de tu historia, de tu biografía, fue fijada esa memoria o esa respuesta que posteriormente fue integrada a tu cuerpo y que se expresa como un rasgo de carácter? ¿Okay? Bien. Aparte de esta visión horizontal del movimiento de expansión y contracción, también vamos a tener una lectura que le podríamos llamar vertical.
¿verdad? En la lectura vertical, contrario a la horizontal, que es la expansión y contracción, en la lectura vertical tenemos una lectura de alargamiento, ¿verdad? En la parte del alargamiento tiene que ver con las fuerzas gravitacionales y antigravitacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me dejo, si yo no me autoafirmo en mi fuerza antigravitacional, me colapso. Ajá. Entonces tengo dificultad para pararme, tengo dificultad para hacer frente, ¿verdad? Me colapso, voy hacia abajo, me voy acortando. ¿Okay? Eso lo voy acortando. Pero cuando tengo una fuerza de autoafirmación antigravitatoria, puedo hacer esto. Puedo levantarme. Ajá. Entonces empiezo a alargarme. Es un proceso de elongación. Es antigravitatorio. Entonces vamos encontrando cómo las fuerzas gravitatorias tienen una influencia determinante en la postura del cuerpo, en esta perspectiva, digamos, vertical. Entonces vamos a tener precisamente estos dos ejes de lectura del cuerpo, ¿no? Las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, ¿verdad? Y las fuerzas de expansión y contracción en cada uno de las bombas de nuestras cavidades que configuran nuestro diseño anatómico. ¿Sí? Entonces vamos a tener que nuestro cuerpo se expande y se contrae, y que nuestro cuerpo se alarga y se acorta de esta forma. A esta forma, ¿verdad? ¿A qué se parece? ¿A qué animal hace eso? Ahí les va, en el agua. La medusa. La medusa. La medusa se alarga y se acorta. La medusa se expande y se contrae. Podemos decir que es este movimiento. Es esta onda expansiva y alargada, contractiva y que acorta. Eso es la pulsación. Ese es el flujo pulsatorio. Ese es el flujo de la vida. Ese flujo permite precisamente que la excitación recorra la totalidad del cuerpo. Hay una inervación precisamente de todo el cuerpo. Cuando hay inervación de todo el cuerpo, hay una ionización de la sangre, de nuestro bioplasma, y entonces sentimos esa fuerza afirmativa del organismo. ¿Okay? Que eso es precisamente un objetivo nietzscheano de la terapia reichiana. La fuerza autoafirmativa del organismo, de acuerdo a las leyes evolutivas determinadas por Darwin. Entonces, esta psicoterapia corporal es más darwiniana que freudiana, ¿verdad? Es más nietzscheana que platónica, ¿no? Es más materialista, ¿verdad? Entonces, esta parte es como podemos ir observando el lenguaje del cuerpo, y que lo que nos va a ir permitiendo entonces leer cada cuerpo. Los cuerpos se leen uno por uno. No hay ningún cuerpo igual que otro cuerpo. No hay ningún cuerpo igual que otro cuerpo desde el punto de vista ontogenético. Desde el punto de vista evolutivo, sí. Las diferencias entre nosotros desde el punto de vista genético son prácticamente nulas. Y en la humanidad solamente un pequeño porcentaje tenemos de diferencia con respecto a otros pobladores de otras partes del mundo. Apenas y alcanzamos a diferenciarnos genéticamente de nuestros primos hermanos los chimpancés. Y me parece que aproximadamente compartimos el 80% de nuestra información genética con un pollo, con una gallina, con un cerdo. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista evolutivo de los seres humanos, somos prácticamente idénticos. No hay diferencia. Desde el punto de vista ontogenético, somos distintos. ¿Por qué? Porque las presiones ambientales son muy distintas en las que tú creciste que en las que yo crecí. Es muy distinto que yo tenga 38 años, ¿no? Y tú tengas 36 y tú 31, ¿verdad?
estamos en diferentes etapas de nuestro desarrollo. La forma en cómo nos expusimos o nos expusieron en nuestras relaciones vinculares infantiles son distintas. La caracterología de tu madre y tu padre son diferentes que las mías. La respuesta que yo tuve para adaptarme y sobrevivir a esas circunstancias de mi familia son muy distintas en mí que en las de cada una de ustedes. Entonces, la lectura del cuerpo, como vamos observando de esa perspectiva, no tiene que ver con los símbolos. Entonces, claro, si te duele tal parte del cuerpo, significa que no estamos viendo órganos. Acá estamos viendo sistemas adaptativos que tienen una función evolutiva de adaptación a través del movimiento. Estamos haciendo una lectura biológica y emocional del cuerpo. ¿Okay? Entonces, aquí nos separamos un poco de la medicina, que a veces lo que necesita para analizar un cuerpo es un cuerpo muerto, lo disecciona, lo destaza, lo descuartiza, o la visión simbólica, que le atribuye símbolos o esencias al cuerpo. La visión acá que tenemos es la de un cuerpo vivo, la de un cuerpo hablante, pensante, sentiente, ¿no? Diría por ahí un autor, Eduardo Galeano, somos cuerpos sentipensantes, somos cuerpos córtico-límbicos, sensoromotoros, somos cuerpos inteligentes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, somos cuerpos vivos, cuerpos pulsantes. Entonces, no tenemos la perspectiva de la medicina, que trabaja con cuerpos muertos, en términos de disección, de análisis de un órgano, ¿no? Sino que estamos tratando precisamente en esta dimensión más profunda del psiquismo, digamos, en esta perspectiva, de esta dimensión existencial del ser o del estar del cuerpo. Entonces, bueno, y después iremos viendo que cada una de estas, el desarrollo de cada una de estas, de cada uno de estos segmentos va a coincidir, no de forma, no como una ecuación de A más B es igual a C, pero sí va a haber una coincidencia entre las etapas de desarrollo, que vamos a ponerlas aquí al lado. Entonces vamos a tener una etapa intrauterina, que vamos a identificar con el segmento ocular, especialmente con el oído, la audición. Después vamos a tener la etapa perinatal, que también va a tener que ver con el segmento ocular, y ahí sí va a estar asociado también tanto el segmento ocular con todos los telereceptores. Esto es con la vista, el olfato, el oído y la piel. Entonces, en solo este segmento ocular se encuentra prácticamente toda nuestra historia, desde la concepción hasta aproximadamente el primer año de vida. Después tenemos precisamente la etapa oral 1, que es precisamente después del nacimiento, y tiene que ver con la succión, la capacidad de nutrición y el sentido de sostén que va a tener precisamente en este vínculo materno-filial la madre con respecto a su mamífero, la madre mamífera que amamanta, que cubre, que estimula, que nutre, que contacta piel a piel, que mueve, que mece, ¿verdad? Que arrulla, que canta, ¿no? Y que va permitiendo la maduración cerebral. Después tenemos también la etapa oral 2, que va a estar también relacionada con ya la dentación, esto es con este proceso, con esta capacidad de morder, ¿no? Es muy distinta desde el punto de vista neuromuscular el pasaje de la succión al pasaje de la masticación. El pasaje neuromuscular en ese segmento oral es muy distinto. Estos pasajes neuromusculares
el movimiento de los ojos, de levantar las cejas, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, mirar hacia los lados, hacer círculos, moverla, abrir la boca, cerrar la boca, succionar, morder. Implica diferentes pasajes neuromusculares que van a encontrarse asociados con la estimulación de un otro. ¿No? La ecología del niño o de la niña es la madre. La ecología de la madre y del niño va a ser la familia, ¿no? Entonces aquí hay una ecología en una etapa simbiótica del niño con respecto a la madre. Es un sistema, es una ecología, un ecosistema en sí mismo. Después va a venir precisamente otra etapa muy importante, y aquí ya nos vamos al segmento pélvico, a la cavidad pélvica. Y en esta cavidad pélvica nos vamos a encontrar con la etapa de desarrollo anal 1 y también con la etapa anal 2. Y en esta etapa va a empezar a madurar los pasajes neuromusculares asociados precisamente con el control de los esfínteres. Y junto con los esfínteres, con todo el tracto digestivo, con todas las experiencias viscerales, por un lado, que después van a activar la excitación genital, porque vamos a entrar a la etapa fálica. Entre la etapa de desarrollo anal 2 y la etapa fálica, nos vamos a encontrar con algo que se conoce como el estadio edípico. Esto es, el Edipo no es una etapa, es un estadio. Este estadio va a coincidir con la etapa de desarrollo anal 2 y la etapa fálica. Esto es, la excitación va a bajar del corazón. Si antes la excitación se encontraba en la etapa oral, ¿no? La excitación, esto es del corazón, había excitación e inervación de la cavidad craneal y especialmente los pasajes neuromusculares orales. Después va a haber entonces la energía, podríamos decirlo así, metafóricamente, empieza a bajar. La atención se va a encontrar precisamente en la zona anal y después, y a la par, posteriormente, va a estar en la zona genital. En esta cavidad pélvica, con respecto a esas bombas, válvulas y pasajes internos en nuestro organismo, va a haber precisamente una excitación genital. Esta excitación genital va a coincidir también con una maduración cerebral que tiene que ver con la capacidad de simbolización, tiene que ver con la utilización del lenguaje, tiene que ver con otras capacidades corticales superiores que permiten preguntarse, hacerles preguntas al niño. El niño se pregunta, ¿yo quién soy? ¿Soy niño o soy niña? Déjame ver tú qué tienes ahí. ¿Por qué me escondes eso? ¿Verdad? Y también al niño le permite preguntarse, ¿y de dónde vengo? Y este tipo que está, bueno, si tú eres mi mamá y yo estuve en tu panza, entiendo que eres mi mamá. Pero, ¿y este güey qué? ¿Qué tiene que ver con que yo, o sea, que yo también estuve dentro de la panza y él después estuve en la tuya? ¿O por qué es papá? ¿Por qué él es tío y por qué él es papá de tu mamá? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Entonces, eso no se lo pregunta a un niño en la etapa oral 1, en la etapa oral 2. Y este le empieza a preguntar acá, empieza a tener curiosidad, empieza a identificarse con figuras parentales, empieza a caminar como, así camina, ¿verdad? O caminar así. Empiezan entonces a modular la voz, empiezan a utilizar diferente ropa, empiezan a identificarse o a rechazar, empiezan a descubrir, explorar los genitales de otra o de otro. Entonces, como no lo puedo hacer directamente, pues vamos a jugar. Yo soy el doctor, entonces te voy a revisar.
Tú eres la mamá y yo el papá y vamos a darnos Y luego besitos, te regañan. ¿verdad? Y luego te regañan, y entonces cuando te regañan vienen las frustraciones, Contra y se coge. vienen las transgresiones o vienen las privaciones. Va habiendo entonces fijaciones en cada una de esas etapas de desarrollo, y esas se van a integrar como memorias neuromusculares en todos esos segmentos que van madurando de acuerdo precisamente a una codificación genética. Esto es la maduración del desarrollo neuromuscular, ya se encuentra determinado genéticamente. Esto es, no maduramos, en China no maduran primero analmente y después oralmente. No tienen que ver con variaciones culturales. Entonces, que nos encontremos de repente en las Islas Canarias, que los niños de las Islas Canarias primero conocen con el pene y después se relacionan con oralmente, que son distintos entonces a nosotros. No tiene que ver con variaciones culturales, tiene que ver con un programa codificado genéticamente que se expresa en el campo de la historia, que se expresa en un ambiente. Esta ecología puede generar presiones para que estas etapas de desarrollo se modifiquen. Y así vamos a tener que, aunque tenemos las mismas etapas de desarrollo en toda la humanidad, porque compartimos el mismo gen, la misma codificación genética, va a haber variaciones de acuerdo a el aprendizaje y el contexto o el ecosistema. Entonces, de esta forma vamos a tener la individualidad, la particularidad de cada organismo dependiendo de su desarrollo ontogenético. Después, entonces podemos ir haciendo estas fijaciones, esas transgresiones, estas inhibiciones que se llevan a cabo en cada una de esas etapas, van a expresarse como rasgos caracteriales, como defensas caracteromusculares. Esto es la forma en cómo reaccionas ante una circunstancia y la forma en también cómo reacciona tu cuerpo, la actitud caracteromuscular hacia ciertas circunstancias. Los juegos que hicimos ayer, lo que a cada quien le despertó en el cuerpo, esas memorias datan de estas etapas arqueológicas. Esta es la estratificación neuromuscular de nuestro desarrollo, como un arqueólogo que empieza a excavar y entonces va estratificando. Entonces, esas son memorias que se expresan en la motilidad interna y en la movilidad motora externa. Son susceptibles entonces de leerse. También son susceptibles de liberarse, de descargarse y de procesarse, de metabolizar las frustraciones, transgresiones y privaciones para que en una etapa adulta puedas generar desde la autonomía y la autorregulación la gratificación. Para que ya no seas niño o niña, para que no te relaciones desde las defensas caracteromusculares intrauterinas, perinatales, orales, anales o fálicas, sino que para que madures, para que resuelvas esa memoria neuromuscular y se exprese como una actitud funcional, adaptativa, emancipada de esa historia arqueológica que se encuentra en nuestro cuerpo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas? En la última etapa, que sería el procesamiento, ya es cuando y es ya como caerte el 20, pues esa es la última etapa en la psicoterapia corporal, digamos. La última etapa es la maduración genital. O sea, lo que buscamos, de acuerdo a Wilhelmreich, es que hay una etapa que se llama genital. En la etapa genital, si hablamos de una persona espontánea, una persona no neurótica, esto es, que tiene por un lado la capacidad, donde puede equilibrar placer con madurez. ¿Ok? Entonces, principio de placer y principio de realidad. Las dos. No estamos hablando de un perverso, en el sentido de que accede al goce
¿verdad? De una forma psicopática sin ver a nadie. Esto es narcisismo, ¿verdad? Perversión. Tampoco estamos hablando de estos rasgos fascistas, necropolíticos, rígidos y moralistas de tipo anal o fálico, donde es únicamente el deber y el control. Entonces nos tenemos que emancipar de esos dos, nos tenemos que emancipar de la perversión narcisista y nos tenemos que emancipar de la perversión rígida, psicopática, ¿verdad? Entonces, esto que nos permite recobrar la capacidad de espontaneidad, Y la autorregulación. y la autorregulación, articulando, equilibrando principio de placer con principio de realidad. Eso precisamente es autonomía y autorregulación. Nos va a dar lugar a maduración caracterial. La genitalidad. ¿Dijiste equilibrando? Principio de placer con principio de realidad. Gracias. Autorregulación con autonomía. Entonces, lo que se va buscando al fin de un proceso psicoterapéutico profundo, estructural, es precisamente emanciparte de la necropolítica, de todas estas pulsiones de muertes de nuestra cultura patriarcal, capitalista, y lograr establecer otro tipo de pulsión vital que busque la gratificación de acuerdo al principio de placer y el principio de realidad. ¿No? La madurez genital, la capacidad de experimentar la excitación en todo tu cuerpo, no de forma parcial, sino de forma total, generando ese flujo, ¿verdad? Como el de la medusa, ¿no? Que se expande y se contrae, que se alarga y que se achica. Manteniendo el equilibrio entre tu diseño anatómico paleontológico con respecto a la generación de un ecosistema orgánico. Alimentación, trabajo, relaciones. Entonces estamos buscando esa organicidad en todo momento. Esto nos genera precisamente equilibrio, genera un bienestar, ¿verdad? Esa es la propuesta anarquista de la autorregulación, ¿no? De la cooperación.